Te voy a hablar de los nuevos iPhone 13 y 13 mini y te voy a enseñar cómo funcionan sus características más novedosas y si en realidad son tan buenas como muchos dicen. Y si te ves el vídeo entero, al final tendrás una idea muy clara de si este iPhone 13 es para ti o no. Las actualizaciones más importantes de este año no están a la vista. Sin embargo, algunas de ellas las vas a notar y mucho, ya lo verás. Vale, como cada año Apple ha actualizado el procesador de los iPhone y en los iPhone 13 y 13 Pro tenemos el A15 Bionic, que bueno, como ya te imaginarás, pues bueno, es mucho mejor que el año pasado, claro. En concreto es un 60% más potente en cuanto a gráficos se refiere que el de los iPhone 12. O sea que hay un salto de potencia importante. Sin embargo, esto es algo que ahora mismo, hoy por hoy, no vas a notar en el uso cotidiano, Si vienes de un iPhone 12 o de un 11, o si me apuras, hasta de un 10, porque esto es lo bueno que tiene Apple, que nos pone en las manos teléfonos tan potentes que tardan mucho tiempo en quedarse obsoletos en este aspecto, en el de la potencia. Por supuesto, toda esa potencia también se emplea en los nuevos modos de grabación de vídeo, como el modo cine, por ejemplo, del que luego te voy a hablar, pero si solo tenemos en cuenta las tareas que puedes realizar en un iPhone 12 trasladadas al 13, bueno, pues ahí no vas a notar ninguna diferencia. Sin embargo, hay algo que debes tener muy en cuenta de este nuevo chip y que sí que marca una diferencia que vas a notar enseguida. El A15 Bionic es mucho más eficiente en cuanto a consumo de energía se refiere, y esto unido a que este año todos los iPhone 13 son un poco más gruesos que los 12, y este cambio de grosor pues ha permitido poner una batería un poco mayor, hace que la autonomía aumente, y esto es algo que se nota y se nota bastante. Yo te puedo comentar cuál es mi experiencia con el iPhone 13 mini, que bueno, es el que yo tengo y el que he estado probando. Las baterías de los iPhone 12 mini eran, bueno, pues su punto más débil, sin duda, porque si los dueños de este modelo le daban un poco de caña, pues bueno, era bastante fácil que no llegasen al final del día con él. Sin embargo, este año, y en mi experiencia personal, creo que no va a haber problemas con esto, La batería del iPhone 13 mini te debería aguantar todo el día sin problemas. De hecho, me sorprendió bastante en las pruebas de vídeo que estuve haciendo hace unos días y que, bueno, publiqué hace poco en mi canal, porque además del vídeo, lo que quería probar era eso, cuánto podía aguantar este pequeño iPhone trabajando en tareas tan exigentes como el uso intensivo de sus cámaras. Pues bien, salí de casa por la mañana y grabé unos 80 vídeos cortos en 4K con este móvil, usando Dolby Vision, el modo cine, o sea, ahí a lo loco, sin cortarme un pelo, vamos. Después de grabarlos, pues bueno, también iba a ver cómo habían quedado, bueno, en fin, que fue un uso intensivo tanto de la cámara como de horas de pantalla encendida. Y a las 8 de la tarde grabé mi último vídeo con el iPhone 13 mini y aún tenía un 9% de batería, o sea que muy bien en ese aspecto, Otra novedad importante es el aumento de brillo de la pantalla. Ahora ambos modelos, tanto el iPhone 13 mini como el normal, pasan de tener 625 nits de brillo a 800, con picos de hasta 1200 para visualizar contenido en HDR. O sea, traducido, que vas a ver perfectamente la pantalla de tu iPhone, aunque estés en la calle y a pleno sol. Se ve todo muy bien. Vale, pero sin duda alguna la mayor novedad de estos iPhone 13 está en sus cámaras. Y es que, amigos, no sé si recordáis que el año pasado el dispositivo estrella de Apple en cuanto a innovación en cámaras fue el iPhone 12 Pro Max, que estaba un paso por delante de su hermano pequeño, el 12 Pro. Y lo estaba porque incorporaba una cámara principal con un sensor de mayor tamaño y con Sensor Shift, que es una tecnología de estabilización en la que es el sensor el que se desplaza para contrarrestar nuestros movimientos y ofrecernos siempre una suavidad muy grande en nuestras tomas de vídeo y una mayor nitidez en las fotos que tomamos. Pues bien, este año Apple ha cogido esa cámara principal, la del 12 Pro Max, la ha mejorado un poquito, añadiéndole un elemento más, y la ha metido en los iPhone 13. Y de esta forma este año tenemos una excelente cámara, tanto para foto como para vídeo, en la versión más barata de los nuevos smartphones de Apple. Eso sí, en lo que no han mejorado nada es en la luminosidad de los objetivos. Los iPhone 13 siguen teniendo una apertura de 1.6 en su lente principal, que bueno, no está mal, y que se comporta bastante bien en ambientes de poca luz, y de 2.4 en el ultra gran angular. Y esta lente, bueno, sí que se resiente un poquito en cuanto la luz empieza a escasear. Pero bueno, que no hayan mejorado la luminosidad de los objetivos en esta versión de los iPhone 13 no quiere decir que las fotos y vídeos no sean mejores. Sí que lo son, aunque para lograr esta mejoría se han tenido que apoyar en características de software que solo están disponibles en estos nuevos modelos de iPhone. Para empezar, han mejorado el HDR, que ahora es capaz de renderizar de forma individual a cada persona que aparece en las fotos, aportando mejoras en el color, el contraste y la iluminación de cada sujeto y haciendo las imágenes, pues bueno, más reales. Aunque bueno, para ser realistas, esta es una de esas mejoras que bueno, solo ves cuando miras con detenimiento la misma foto hecha con un dispositivo u otro, si no, bueno, pues es difícil de apreciar. Pero ojo, en cuanto a fotografía, sí que se ha incluido algo muy interesante y que marca la diferencia de forma muy clara con los modelos anteriores. Te hablo de los estilos fotográficos. Ahora, cuando lanzas la cámara del iPhone 13 y tocas en la flechita que da acceso a los ajustes, verás un nuevo icono con 3 cuadrados superpuestos.
puestos. Al tocar sobre él, accedes a los distintos modos fotográficos. Tienes el modo de alto contraste, el brillante y un modo cálido y otro frío. Lo que hacen estos modelos es básicamente ajustar el tono y la temperatura de las fotos que tomes con ellos. Y además, si no te gusta como es alguno de ellos, pues nada, puedes ajustarlos directamente desde la propia cámara del iPhone. Una vez que ajustes uno, el iPhone lo recordará y siempre que lo uses, utilizará los parámetros que introdujiste la última vez que lo cambiaste. Vale, y ahora igual te estás preguntando por qué esto es tan interesante si ya tenemos filtros, ¿no? Pues bien, es porque esta es una función que está integrada en el sistema. No es un filtro que pongas encima de una foto ya hecha, es un ajuste que se integra en el procesamiento real de la foto, algo que pasa en el momento que tocas en el botón de disparo y que se integra en el conjunto del resultado final, haciendo que todos los elementos de la foto queden bien, pero con el aspecto que tú quieres que tenga la foto, y no como el fabricante piensa que te deben gustar. Y ahora te hablo del modo cine, que sin duda es la estrella de este año, la nueva característica que Apple ha incluido en toda la gama de iPhone 13 y que es algo muy resultón, pero aún con fallos, ¿eh? Ahora te lo explico todo, ya verás. Para acceder al modo cine solo tienes que entrar en la nueva opción que verás en la cámara del iPhone, tocas sobre ella, apuntas y listo, te pones a grabar y ya está. De forma automática el iPhone detectará a las personas o objetos que estén en la toma y las enfocará dejando un fondo con un bokeh que es artificial, pero bueno, resulta bastante convincente, la verdad. Y bien, puedes pensar que esto es lo mismo que el modo retrato del iPhone para las fotos que ya llevamos pues años disfrutando, pero llevado al vídeo. Y en parte tienes razón, en esencia es eso, pero lo cierto es que el modo cine está haciendo muchísimas más cosas en el fondo. Es mucho más complejo de lograr, porque se debe aplicar a cada fotograma del vídeo y teniendo en cuenta que el modo cine graba a 1080p y 30 fotogramas por segundo, el iPhone debe hacer ese cálculo 30 veces pues cada segundo que grabes, y ahí está la dificultad. Y por eso tenemos también un procesador con tanta potencia, porque de otra forma sería imposible de lograr. Durante la grabación del modo cine tendremos algo de control sobre lo que estamos haciendo. Podremos elegir qué es lo que queremos que el iPhone enfoque en todo momento o, bueno, fijar a una persona u objeto para que la cámara no cambie de enfoque aunque haya movimiento. Es más, si luego no nos gusta lo que hemos enfocado o el iPhone cambia de enfoque a otro lugar que no queremos, pues nada, podemos cambiarlo en la propia aplicación de edición del iPhone de manera relativamente sencilla. Pero claro, aquí hay que decirlo todo, ¿eh? Este modo cine no es algo que puedas usar ahí a lo loco para tomar pues vídeos rápidos. Para que todo quede bien, para que todo funcione, debes pensar un poco lo que vas a hacer, qué plano quieres sacar, qué acción vas a grabar, cuáles van a ser los enfoques que quieres usar. En fin, que por eso también se llama modo cine, porque hay que pensar las tomas antes de hacerlas, si quieres que todo quede bien, ¿eh? Y es que, aunque es bastante impresionante lo que Apple ha conseguido en el modo cine, aún está lejos de ser perfecto, ¿eh? Si simplemente sacas el iPhone del bolsillo y quieres grabar un momento concreto de forma rápida, lo más seguro es que el enfoque que elija el iPhone, pues bueno, no sea perfecto, que de repente pues se ponga a enfocar a otro lado porque se haya hecho un lío pues con más personas u objetos que hay alrededor. En fin, que pueden pasar muchas cosas si no controlas la toma. Igual que Apple ha hecho en su vídeo promocional, lo ha hecho así, controlando la toma, si no es imposible. Y vale, sí, es verdad que luego puedes cambiar el enfoque en el editor del iPhone o en iMovie, pero a veces ni eso funciona como esperabas y la toma que creías que iba a ser épica se queda en algo borroso y desenfocado, simplemente por eso, por no pararte a pensar en la acción que quieres grabar y cómo la vas a hacer. Sin embargo, si te tomas tu tiempo y piensas lo que quieres hacer y cómo lo vas a llevar a cabo, te pueden quedar tomas espectaculares. Evidentemente no vas a poder sustituir una cámara profesional por un iPhone 13 por mucho modo cine que tenga, pero yo creo que Apple tiene mucho mérito por traernos esta primera versión del vídeo cinematográfico, porque es realmente funcional, ¿eh? Porque mira, sí, es verdad que hay más smartphones en el mercado que incluyen una función similar con desenfoque en el fondo de vídeos, pero honestamente creo que esta primera versión del modo cine de Apple es la primera que realmente es usable y que ofrece unos resultados decentes. Y si ya te has decidido por comprarte el iPhone 13 o bueno, tienes otro modelo, mírate este vídeo en el que te cuento 5 cosas que tienes que probar ya mismo para sacarle todo el provecho. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltes que paso lista, ¿eh? ¡Chao!